Bien, antes que nada creo que debemos de hacer una recopilación y una definición de términos, porque mientras los ciudadanos comunes, los ciudadanos que de a pie, los que van caminando, los que estamos aquí, las compañeras que están acá, mientras no entendamos en qué consiste o por qué se dice que estamos en un estado fallido, pues vamos a seguir tratando de que los hijos de puta que nos desgobiernan entiendan. Y no, porque un estado fallido, tanto la vía electoral como institucional están canceladas para lograr algo o para que se respeten nuestros derechos, para que no se violen a más mujeres, para que no desaparezcan a más ciudadanos, para que no los secuestren, para que no encarcelen a los que legítimamente están autodefendiéndose ante este vacío de poder. Por eso decimos nosotros que primero tenemos que entender qué es el Estado, cuáles son sus principales obligaciones y lo más importante también cómo se financia para que entendamos por qué vivimos en un chingado estado fallido y no perder el tiempo honestamente en manifestaciones y en acciones que no nos van a llevar a conducir a nada, y lo único que estamos haciendo es dándole más tiempo a estos hijos de puta para que terminen de entregar todo lo que queda del país. El Estado es una estructura política que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva que a través de las instituciones tiene el poder de regular la vida de un territorio determinado. Es decir, que el Estado está compuesto por el territorio, la sociedad y el gobierno. ¿Cuáles son las principales obligaciones de este Estado? O sea, ¿por qué se instituye un Estado? Bueno, pues dentro de sus principales obligaciones que tiene con la sociedad están tres. La primera es brindar seguridad y protección a la sociedad, cosa que no tenemos aquí en el país. Si hablamos de seguridad social, más del 50% de mexicanos no tiene acceso a un servicio de salud digno. Hay comunidades en la provincia, en la sierra, en donde los niños se mueren por una chingada infección gastrointestinal que bien podría curarse incluso con metronidazol, bueno, con un medicamento muy simple, y se muere la gente allá porque ni siquiera una pinche aspirina tienen, ni siquiera un centro de salud tienen. Entonces, en cuestión de seguridad el Estado está fallando. En cuestión de protección, pues ya lo vemos. Por eso surgen las policías comunitarias con Nestora Salgado allá en Guerrero, porque ante el vacío de poder, ante la complicidad del crimen organizado y el crimen gubernamental, pues obviamente no le dejan a la gente opción más que autodefenderse, y es legítimo, es constitucional la autodefensa, porque el derecho a la vida es un derecho universal que tiene que cumplirse, y obviamente aquí en México pues ese derecho a la vida está cancelado también. Entonces, seguridad y protección no tenemos. ¿Cuál es la otra obligación del Estado principal? Pues proporcionar el marco jurídico para que la ley sea aplicada de forma rápida y expedita y se respete el Estado de Derecho. Pues ya lo vemos, vivimos en un estado de chueco, porque no es posible que mientras el cerdo hijo de puta, parásito malnacido de Cuauhtémoc Gutiérrez, el líder del prostíbulo de aquí del DF, tiene una red de prostitución documentada a nivel nacional. Carmen Aristegui sacó esa información, una investigación periodística profesional. Se demostró que este hijo de puta tenía una red de prostitución ahí, pagada con nuestros impuestos. ¿Y quién le han hecho? Sigue impune el malnacido. Y en cambio el doctor Mireles, Nestora Salgado, que ejercieron su derecho a la autodefensa, se
armaron para combatir al crimen organizado, que está en complicidad con el crimen gubernamental, están presos ahorita. Entonces, esa segunda obligación del Estado tampoco se cumple. Y la tercera, que es que el Estado tiene que proporcionar los bienes y servicios que se requieren para que el país funcione adecuadamente, pero que no pueden comercializarse a nivel masivo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a la infraestructura, es decir, carreteras, aeropuertos, puertos, educación, salud, etcétera. Bueno, pues tampoco está cumpliendo el maldito Estado. Y ahorita ya están privatizando todo. Y con la entrega del sector energético que acaban de hacer estos traidores a la patria, hijos de puta, que están ahí en las cámaras delincuenciales del Senado y de diputados, pues ya con eso, lo que antes se destinaba para salud, para educación, para servicios a la sociedad, pues va a dejar de fluir. Entonces poco a poco vamos a tener servicios más precarios y vamos a tener que pagar por esos servicios. Entonces, las tres principales obligaciones del Estado que tiene con el pueblo, con nosotros, con la sociedad, que somos los soberanos legítimos del poder, no la está cumpliendo. Y ahora bien, ¿cómo se financia el Estado? ¿Cómo se financia el chingado gobierno para llevar a cabo esas obligaciones que tiene con nosotros? Pues hay dos rubros principales. Uno son los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Y aquí, aclaro, todos pagamos impuestos. Porque tú desde que estás comprando un refresco, estás pagando un impuesto. El otro rubro es precisamente la explotación y comercialización de los recursos naturales. Nos estamos refiriendo al petróleo, a los minerales. Bueno, pues estos malnacidos han entregado más de la mitad del territorio nacional a mineras, principalmente canadienses, para que se roben nuestro oro, nuestra plata, nuestro cobre, litio, etcétera. ¿Y qué dejan estos malnacidos? Pues explotación, destrucción del ambiente, contaminan todo. Acaba de pasar en Durango una fuga, en Sonora también, del Grupo México, con estos químicos cianuro que utilizan principalmente para hacer la separación de los metales con los demás compuestos. Contaminaron ahora sí que los ríos. ¿Y qué les hacen? Nada. Entonces, esas tres obligaciones no se cumplen. El Estado se financia de nuestros impuestos, es decir, el gobierno es un pinche parásito que vive de nuestro dinero, para que lo entiendan. El gobierno no produce nada. Toda esa pinche bola de delincuentes que están en las cámaras legislativas, en la tremenda corte de inmundicia y demás, son unos parásitos porque viven del pueblo y chingan al pueblo. Ellos no producen nada, viven de lo que nosotros pagamos. Pues bien, cuando el Estado no cumple con esas obligaciones que ya hemos mencionado, pues se dice que estamos en un Estado fallido. Y seguir creyendo o intentando transformar esto a través de la vía electoral institucional, discúlpenme, pero o eres muy pendejo o eres parte del sistema. Después de dos pinches fraudes electorales, ¿ustedes creen que la vía electoral va a ser una opción? Y ya con el regreso del PRI, el PRI más sanguinario, represor y mañoso de toda la historia, ¿ustedes creen que van a dejar que alguien llegue al poder, que llegue a la presidencia, alguien de oposición realmente? Pues obviamente no lo van a permitir. Dos fraudes al hilo. Ya querer buscar el tercer fraude, ya la mera verdad es ser cómplice del sistema. La vía institucional también está cancelada. Vemos y lo ejemplificamos con el asunto del ESME, cuando el enano fascista, ese borracho genocida hijo de puta, que por cierto acaba de fundar otro partido que se llama Humanista, si ese pinche borracho, ese enano fascista tiene de humanidad lo que yo tengo de derecha, en serio. Cuando ese maldito, por órdenes precisamente de los organismos internacionales, para entregar ahora
ahora el sector energético que acaban de hacer, extinguió a Luz y Fuerza del Centro. ¿Y cómo manipularon a la gente? La gente es muy... Discúlpenme, pero la gente que ve televisión es muy pendeja. Precisamente por ver la televisión. Porque estos malnacidos utilizan las estrategias de manipulación mediática que describe Noam Chomsky, son 10. Las 11 técnicas de propaganda de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, por si no lo saben, fue el principal estratega propagandístico de Hitler. Utilizan los mensajes subliminales. Utilizan la doctrina del shock que describe Naomi Klein. De hecho, esta falsa guerra contra el narco que empezó el enano fascista, pues no fue para realmente combatir el narco, sino fue para meter en estado de shock a la sociedad. Porque con sus grupos de paramilitares, que son los cárteles, con eso tienen aterrorizar a la población. ¿Por qué? Porque ante el secuestro, ante la extorsión y demás, la gente prefiere meterse a su pinche casa a ver la televisión, en lugar de salir a la calle a protestar. Bueno, pues aparte de eso, la doctrina del shock y demás, estos malnacidos utilizan técnicas para tejer el andamiaje neuronal que les permite a ellos hacer de los mexicanos unos entes acríticos, unos entes egoístas, unos entes individualistas, consumistas, sectaristas, ignorantes y pendejos. Bueno, pues precisamente por eso. Entonces, cuando la gente escucha a través de los medios de comunicación, que son medios de desinformación, que el doctor Mireles fue apresado porque portaba armas y tenía droga, pues la gente estúpida se lo cree. Y es tan imbécil, discúlpenme, pero es tan imbécil la gente, que a pesar de que está sufriendo en carne propia todo este descomposición social, todo este desastre nacional que estos malditos parásitos nos han ocasionado a lo largo de más de 30 años que empezó este periodo neoliberal, este capitalismo salvaje, aún así cuando la gente lo resiente, la gente sigue creyendo en las instituciones, sigue creyendo en el gobierno y obviamente sigue creyendo en su Dios, la televisión. Nosotros los estamos invitando a que para que dejen ustedes esa perversa programación, que empiecen a desprogramarse de esa maldita neuroplasticidad que el dominio mediático les inculca. Pues los estamos invitando a que a lo primero que hagan es apagar la televisión. Y ustedes se van a dar cuenta solitos. Cuando ustedes un día no prendan la televisión para nada, ustedes van a empezar a experimentar cómo es que ustedes empiezan a tener pensamientos propios. ¿Por qué? Porque el sentido común, esa forma de pensamiento que se desarrolla en el sistema límbico del cerebro, es inherente al ser humano. Y la lógica elemental, ese proceso de pensamiento que se lleva en la corteza prefrontal, vamos, en el cerebro más evolucionado, también son procesos naturales del individuo, del ser humano. Entonces, cuando ustedes dejan de tener secuestrada la razón por el dominio mediático, en lugar de ustedes pensar la noticia que les dieron, no sé, que Niurka se acuesta con uno y amanece con dos, o que las nalgas de Alejandra Guzmán se cayeron, no sé qué chingados. O sea, en lugar de ustedes tener secuestrada la razón y pensar en estupideces, empiezan ustedes, les digo, a través del sentido común y la lógica elemental, a razonar. Y empiezan a pensar y decir, bueno, ¿cómo es posible que yo antes, por decirlo así, con el mismo salario que tengo, podía yo surtirme de mi canasta básica y ahora no? Bueno, esos procesos de pensamiento empiezan a darse de manera natural, les digo, pero debemos de dejar de tener secuestrada la razón, y para eso necesitamos apagar la pinche televisión. Y también, obviamente, este dominio mediático no nada más opera a través de la televisión, opera también a través de la iglesia pederasta y corrupta. ¿Por qué? Porque a través del miedo y la culpabilidad es como someten también a la gente.
Cuando uno usa el sentido común, la lógica elemental, uno se pregunta, bueno, si es que hubo un pinche pecado original, ¿yo qué culpa tengo? Si es que estos ojetes, pederastas, hijos de puta, son representantes de Dios aquí en la tierra, ¿por qué Dios les permite violar niños? ¿Por qué cobran por bautizar, por hacer una fiesta de... Es que ya no sé, bueno, yo no sé de esas cosas. Soy ateo, gracias a Dios, pero vamos, todo eso, obviamente el dominio mediático lo utiliza, religión, televisión, y también viene algo muy importante, la música. Lo que ellos llaman arte o cultura, ellos obviamente lo manipulan de una manera tan perversa, para hacernos creer que expresarse, no sé, como el Commander, o cantar las canciones de narcocorridos es la moda, es lo chido, es lo nice. Pero lo malo es que esas frases que dicen en esas canciones se internalizan en nuestro subconsciente y nos convierten precisamente en asesinos potenciales, pero no de los parásitos que nos desgobiernan, sino del prójimo. Eso es lo malo. Estos ojetes nos crean ese caos. ¿Para qué? Para que tú, en lugar de desfogar toda tu rabia, todo tu coraje en contra del que te está pisoteando, lo descargues con el que está al lado tuyo. Y eso lo vemos muy claramente. Cuando vamos manejando, cuando vamos conduciendo, si tú no pones tu direccional y te metes, te puedes cambiar de carril. Y a poco no, ustedes véanlo y experimentenlo. Pero si tú de manera educada pones tu direccional, el que viene atrás acelera. ¿Para qué? Para que no pases. ¿Por qué? Porque nos han hecho egoístas y nos han hecho creer que nosotros siempre tenemos que ganar. ¿Cómo voy a dejar que ese cabrón se ponga adelante de mí? O sea, yo tengo que acelerar para que él se vaya atrás de mí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo, con este ejemplo sencillo, cómo estos hijos de la chingada nos manipulan? Precisamente para que en lugar de unirnos, en lugar de crear colectividad, de crear células, para que nos organicemos y luchemos en contra del enemigo común, pues nos estamos peleando entre nosotros. Entonces eso es lo que debemos de evitar. Otra cosa muy importante que debemos ya tener, ahora sí que conciencia de ello, aparte de que estamos en un estado fallido, de que la vía electoral y la vía institucional están canceladas para lograr una transformación en el país, tenemos que tener claro que solo las luchas genuinas que están en contra del sistema realmente, como es las comunidades zapatistas allá en Oaxaca, las autodefensas allá en Michoacán, las policías comunitarias allá en Guerrero, obviamente como son luchas genuinas, donde los líderes no se venden, no se cooptan, no traicionan, pues obviamente el sistema avienta toda su propaganda y todo su poderío, pues para ya sea encarcelarlos, comprarlos o asesinarlos. Y todos los demás, discúlpenme, pero yo ya he transitado por, creo que todos los pinches movimientos que se han creado en el país. Y les voy a ser, ahora sí que muy honesto, ¿saben por qué no se da esa unidad que tanto pregonan todos los pinches falsos líderes de izquierda? Porque desgraciadamente cada líder tiene un interés particular o de grupo y realmente no le importa el bienestar común. Realmente al líder de un movimiento hace la llamada a la unidad pero en torno a mí y dice vamos a unirnos como izquierda, como ciudadanos, como mexicanos, pero únanse en torno a mí, en lugar de decir bueno, ¿en qué puedo apoyarte? A ti, no sé, compañero de la CENTE, a ti, compañero del ESME, a ti, compañero de las minas, a ti, compañero indígena, a ti, compañero campesino, ¿no? Sino siempre hacen el llamado en torno a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un interés particular o de grupo y les vale literalmente madre lo demás. Entonces debemos de aprender nosotros a identificar ya esos falsos líderes. Esos líderes que están nada más ahí con el sistema,
que lo único que hacen precisamente es dividir. ¿Para qué? Pues para que no haya esa unidad. Y nosotros aquí, en el Consejo Nacional de Autodefensa y Desobediencia Civil, estamos llamando a la unidad, pero a los de abajo. A mí los líderes me valen madre y no me interesan. Conozco muchos de ellos, son unos parásitos del sistema. Están cooptados, están vendidos. Nada más están simulando que están en contra del sistema, pero realmente, pues son parte del sistema. Pero hay millonarios tepiteños cada semana. Claro, por supuesto. Entonces, hacemos un llamado, pero a la gente, a la de abajo, a la que hace posible que haya un pinche líder ahí arriba, manejando ahora sí que a la borregada. A esos son a los que le estamos haciendo un llamado. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que cada ciudadano, cada mexicano, saque al líder que lleva adentro y que empiece a organizarse en su casa, en su familia, en su calle, o con los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, y que creen células de autodefensa o desobediencia civil, como quieran llamarlo. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que una vez que haya ya muchas células a nivel nacional, entonces llamar, convocar acciones de desobediencia civil para que nosotros hagamos la parte de deber que nos corresponde y dejemos ya de ser unos irresponsables, porque es hasta triste y lamentable que mucha gente dice, vámonos por la vía de las armas, o ya hace falta alguien para que empecemos la liberación. Puta madre, surge Mireles y se hacen pendejos, surgen las autodefensas y se hacen pendejos. Entonces tenemos que hacer la parte de deber que nos corresponde, y si tú no tienes el valor de empuñar un arma y hacer una autodefensa, pues por lo menos ten el valor de hacer desobediencia civil pacífica. La desobediencia civil pacífica no es violenta. Eso es lo que debemos de entender. Son acciones que están encaminadas a desobedecer las leyes que estos malnacidos han modificado, violentando la Constitución. Decía muy bien Gandhi, ante una ley injusta lo correcto es desobedecer. Pues nosotros no estamos ante una ley injusta, estamos ante un pinche Estado fallido, injusto. Es decir, todo está fallando aquí, está mal. Entonces con mayor razón tenemos que desobedecer. Entonces los invitamos a que ustedes, ahorita el que va pasando aquí, el que está caminando, se ponga a reflexionar, cree su célula de autodefensa y desobediencia civil con su familia, con sus vecinos, se informen, y cuando ya seamos los suficientes, mínimos necesarios, les digo, se van a convocar acciones en las cuales vamos a llamar a hacer boicots, a hacer cooperativas de producción y consumo de alimentos, a pagar la maldita televisión, a sacar el dinero de los bancos, a no pagar impuestos. Y aquí me detengo un poco en no pagar impuestos, porque la gente luego está tan, desgraciadamente, tan ignorante, que cuando se le llama a no pagar impuestos creen que es, por ejemplo, si tú eres pyme, micro, pequeño, mediano empresario, profesionista independiente, que tienes que emitir facturas o recibos de honorarios. No se trata de que si tú ya declaraste, es decir, si tú ya emitiste una factura o un recibo de honorarios, no se trata de que digas, ay, ya no voy a pagar el mes que entra. No, de eso no se trata. Porque si tú haces eso, si no pagas, al mes siguiente Hacienda, los perros de Hacienda van y te confiscan lo que tengas para que pagues. No, ¿de qué se trata esto? Se trata de que tú, como pyme, como profesionista independiente, empieces a no emitir ni pedir facturas por los bienes y servicios que intercambiamos. Y les pongo un ejemplo clarísimo para que se entienda. Digamos que un médico cobra 500 pesos su consulta, tiene que emitir un recibo de honorarios. Bueno, pues ese médico, ese abogado, ese psicólogo, ese odontólogo, ese lo que ustedes quieran, puede empezar desde ahora a desobedecer y decir a usted, paciente, cliente,
Si usted me pide recibo o factura, le voy a tener que cobrar 500 pesos más impuestos, más IVA. Pero si no me pide factura, le voy a cobrar 300 pesos por mis servicios. De esa manera, nos beneficiamos mutuamente. ¿Por qué? Porque yo y tú, ciudadano, que estás adquiriendo o recibiendo mi servicio, no vamos a pagar impuestos para seguir manteniendo sus parásitos hijos de puta. Y en segundo, pues vamos a obtener ese intercambio de bienes y servicios a un precio más económico. Es decir, nos beneficiamos ambos. Ya la gente que obviamente que diga, no, pues a mí sí dame factura. Ah, bueno, pues sabes que tú, honestamente, por pendejo vas a pagar todos los impuestos. O sea, lo que no paguen los demás tú no vas a pagar. O sea, ¿por qué? Porque tú estás de acuerdo. Tú eres un esclavo satisfecho. Con este sistema, pues chinga, te paga todos los impuestos. Pero si tú eres un ciudadano ya digno, indignado, que sabes que el Estado es un parásito que vive de nuestros impuestos, entonces van a decir, a mí no me des factura, te pago tus 300 pesos y todos felices. Esa es la forma de no pagar impuestos. Y eso lo podemos aplicar también en las pequeñas y medianas empresas. En lugar de pedir factura por los insumos que necesitamos para elaborar nuestros bienes y servicios que producimos, pues simple y sencillamente no paguemos, no pidamos factura. Y vamos a pedirle al proveedor, obviamente, que nos deje mucho más barato el costo, porque no va a haber emisión de factura. Yo no voy a pedir factura. Y lo mismo, obviamente, yo no voy a emitir factura. ¿Para qué? Pues insisto, para que ese dinero ya no llegue a estos malnacidos y se lo sigan robando, lo sigan despilfarrando, como ahora lo vemos, los panazis, esos muchos, resulta que son son amorales los hijos de la chingada, porque no podemos decir que es doble moral, porque no existe la doble moral, o tienes moral o eres amoral. Estos malnacidos son amorales, porque son los muchos más recalcitrantes que en domingo se persinan y entre semana al pueblo roban, explotan, violan o asesinan los desgraciados. Y ya lo vimos, cómo esos cónclaves que hacen con prostitutas, con todo el respeto para las prostitutas, ahora sí que ya están ejerciendo su oficio, pero estos malnacidos, muchos que en la televisión dicen que ellos están en contra de la prostitución y de la trata, son los primeros que hacen eso, los hijos de la chingada. Y lo peor, es con nuestro dinero, ni siquiera es con dinero de ellos, es con nuestros impuestos. Entonces, vamos, eso es lo que debemos entender. Ya no creamos en el sistema, ya no creamos en falsos líderes. Saquemos cada mexicano al líder que trae dentro, chingado. Organicémonos en células de desobediencia, en células de autodefensa. Informémonos, estemos atentos en las páginas y en Twitter del Consejo Nacional de Autodefensa y Desobediencia Civil, en donde vamos a subir toda esta información de cómo desneuroplastizarnos, cómo el sistema a través de este dominio mediático nos teje el andamiaje neuronal para que seamos lo que somos. Bueno, pues vamos a subir toda esa información, vamos a subir los principios, vamos a subir todo lo que un mexicano tiene que hacer para empezar a desobedecer y que se le quite el miedo, principalmente a los mexicanos, que se le quiten el miedo. Les digo que estos malditos, a través de este dominio mediático, nos tienen atemorizados. Con la doctrina del yo, con la iglesia pederasta y corrupta y demás, nos tienen sometidos, nos tienen con miedo. Hay que quitarnos el miedo. No estamos cometiendo ningún delito. Los delincuentes son los hijos de puta que nos desgobiernan, porque ellos de una manera descarada ya se roban nuestro dinero, se lo despilfarran y están entregando todo. Y aquí esta va para los médicos, para los compas. Antes de que termine el año, o muy probablemente a principios del otro, van a privatizar el sector salud. Entonces, la poca calidad que tenemos ahorita en salud, la mayoría de la gente ya no la va a tener. Y algo que debemos de aprender y entender, estos malditos neoliberales, cuando quieren privatizar un bien público, es decir, un bien que nos pertenece a nosotros,
lo primero que hacen es desprestigiarlo. ¿Por qué creen ustedes que últimamente han salido muchas notas que tanto en el IMSS, en el ISSSTE, etcétera, es decir, en los servicios de salud públicos, hay deficiencia, que no operaron a la paciente, que la paciente dio a luz en el patio, etcétera, etcétera? ¿Ustedes creen que es porque, ay, estas pinches autoridades son buenas gentes y se dieron cuenta y están denunciando? O los pinches medios chayoteros al servicio de estos ojetes quieren hacer una denuncia para generar conciencia en la sociedad. Pues claro que no, lo están haciendo para justificar la privatización próxima que viene. ¿Por qué? Porque la gente es tan tonta que va a pasar lo mismo que pasó con Luz y Fuerza del Centro. Esa campaña mediática de que eran unos privilegiados los trabajadores del ESME y la chingada, pues fue precisamente ¿para qué? Para que la gente ni protestara y según estuviera de acuerdo que hayan quitado a esos huevones del ESME. ¿Y para qué fue ahora sí que esa extinción de Luz y Fuerza? Pues para entregarle la fibra óptica a Narcotelevisa, para seguir apendejando al pueblo. ¿Y para qué más? Pues para preparar ya ahora lo que ya se dio recientemente la semana pasada, la privatización del sector eléctrico en el país, la entrega del sector eléctrico ya a los intereses nacionales extranjeros, y por eso la luz va a llegar más cara. Si la gente que paga ahorita la luz en Corrupción Federal de Electricidad se está quejando, pues en poco tiempo se va a tener que quejar más, porque le van a incrementar las tarifas, porque las empresas privadas no crean que son hermanas de la caridad, ellos vienen a hacer negocio. Ellos vienen y me vale madre que tú no tengas para comer, pero me vas a pagar el servicio que te estoy dando de luz. Y así lo van a hacer en todo. Entonces, ojo con todo esto que les estoy diciendo. Ya dejemos de ser apáticos, dejemos de ser esclavos satisfechos, dejemos de ser pendejos, para que me entiendan. Y empecemos nosotros a informarnos, empecemos a crear esas células que les digo, para que una vez que ya esté tengamos la suficiente gente ya con esa cultura de la desobediencia, entonces sí convocar esas acciones, y les digo, de manera pacífica podemos mandar a chingar a sus maestros parásitos malnacidos. Ellos están haciendo su parte de deber, las comunidades zapatistas están haciendo su parte de deber, pues nos toca a todos nosotros, ahora sí que esta masa amorfa, a esta masa apática, hacer la parte de deber que nos corresponde, porque todo lo que están haciendo estos malditos, a todos los ciudadanos, seas del partido político que seas del sindicato que seas del movimiento que seas, te afecta. Vamos, debemos ya insisto, dejar de creer en líderes, dejar de creer en partidos, dejar de creer en movimientos, que solo lo único que hacen es precisamente dividir. La gente, los de abajo, los que estamos aquí, somos los que debemos de unirnos. El llamado a la unidad no lo estamos haciendo nosotros a los líderes, no, porque ellos ya tienen intereses particulares o de grupos muy específicos, y muchos son pagados por el sistema precisamente para que sigan siendo o para que sigan sirviendo como válvulas de escape de la olla de presión social que hay. No, estamos haciendo el llamado a la gente de abajo, a ti, compañero que trabajas en limpieza, al policía, a todos nosotros los de abajo somos los que tenemos que unirnos, y sin liderazgos. Aquí en este consejo todos los ciudadanos tenemos una opinión, tenemos algo que aportar, y todos los ciudadanos podemos decidir entre todos, y por eso insisto en nombre de consejo, porque estamos retomando la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Ellos cómo se gobiernan, a través de consejos ciudadanos. Ellos no tienen una autoridad impuesta por un grupo o por una mafia. No, ellos se reúnen, los ancianos, el consejo de ancianos, y entre todos deciden las acciones, entre todos deciden en qué se va a gastar el dinero, entre todos deciden si se va a construir una escuela, se va a construir un hospital o se va a abrir un camino, etcétera. Pero son ellos los que deciden. Bueno, pues aquí también nosotros, todos somos los que decidimos. Quítate ya ese culto a la deidad, ya deja de creer en líderes. El único líder en el que debes de creer es en ti, aquel en el que
te ves en el espejo, en ese líder debes de creer. Y ya, mandar al carajo esto, y les digo, de esa manera es la única que ya tenemos para liberarnos en serio, porque si no, pues nada más estamos, ahora sí que prolongando la agonía del México que ya se nos escapó. Y si no hacemos ahorita ya nada, pues ya no va a haber futuro ni para sus hijos, chingado.